Dios le siga bendiciendo, que Dios le guarde, que el Señor le prospere y lo llene de gozo y de paz. Mi Rey de Reyes y Señor de Señores, tenga su mano poderosa sobre su vida. Bienvenidos a este tiempo de enseñanza bíblica virtual. Queremos enseñar la palabra de Dios para que su fe y la mía en Cristo Jesús crezca, además de que Él nos forme y nos prepare, porque el Señor viene pronto. El Señor prepare, forme nuestro corazón para la eternidad, porque somos salvos por la gracia de Dios, pero necesitamos ser formados por el Espíritu Santo a la imagen del Señor, y para ello está su palabra. El día de hoy queremos compartir sobre un tema que poco se habla, y si se habla muy someramente. Es algo que es una disciplina. En algunas personas piensan que es una disciplina que casi no se cultiva hoy. Pero más que una disciplina, es un ministrar que Dios pone en nuestro corazón, el cual tenemos que cultivarlo. Eso sí, hay que cultivarlo. Y cuando hablo de esto, es que tenemos que volver a cultivar el temor a Dios. Volver a cultivar el temor a Dios. Casi no se habla de este tema. Y repito, como lo dije anteriormente, si se habla muy someramente. Hay un miedo o tal vez hay una ignorancia, no sé. Pero necesitamos volver a cultivar el temor a Dios. No es un miedo a Dios, sino un temor reverente a Dios que provoca en nosotros el que le obedezcamos, el que le amemos, el que le creamos, el que estemos cerca de Él. No es un miedo, no es miedo, no es miedo, para nada es miedo. Es tener un temor reverente a Dios, a la santidad y gloria del Señor. Aleluya. Eso produce en nosotros gozo, produce en nosotros paz, produce confianza, produce en nosotros fe viva. Aleluya. Ese temor a Dios. Y necesitamos volver al mismo. Tenemos que volver al temor santo del Señor. Ahora, en el libro de Proverbios, capítulo 1, la Biblia dice en el versículo 7, la palabra de Dios dice lo siguiente. Dice que, y vea lo que dice, tan clarito lo dice, aquí está. Dice, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Esta versión Valera dice, es el temor de Jehová. Esa es el principio de la sabiduría. El temer a Dios en forma reverencial. Cuando se habla de esto, en el corazón de todas las personas, siempre el Espíritu Santo está moviendo esto. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Ahora, cuando uno ve esto, uno dice, bueno, sí, es el temor reverente a Dios, yo lo tengo, qué sé yo, pero también dice algo más. Dice, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Qué desprecian los insensatos? La sabiduría y la enseñanza. Estamos viviendo en un tiempo en que lo que se habla de sabiduría es lo que los hombres nada más dicen, lo que a ellos les suponen ser. Y a veces llaman a lo malo bueno y a lo bueno lo están llamando malo. Pero dice que los insensatos son los que desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Cuánta gente hay que no quiere que nadie le enseñe? Ellos lo saben todo. Sí, yo sé eso. Mentira. No es cierto que lo sepan. No es cierto que lo sepan. Pero cuando nosotros estamos, y disculpen porque estamos aquí en esto, moviéndonos acá, y nos llegó, ay, qué lindo, nos llegó una visita. Ahora, el temor a Dios es el principio de la sabiduría divina, la que está por encima de todas las demás, llámese sabidurías. La humana, la animal, la diabólica, está por encima de todo, aún por encima, podríamos decir, de la sabiduría que tiene la misma naturaleza. El temor a Dios es el principio de la sabiduría. Ahora, los insensatos
la rechazan. Y al rechazarlo es porque rechazan el temor reverencial que hay que tener en Cristo Jesús. Ahora, hay otro texto más, y es el que quiero compartir ahorita. Dice la Escritura en Proverbios, dice Proverbios 8, versos 13 al 14. Y quiero que le ponga mucha atención, porque se habla mucho de temer a Dios. Oh, sí, yo temo a Dios, yo temo a Dios. Yo he oído a gente en la calle con un licor en la mano diciendo que ellos temen a Dios. He oído a gente que son gente que tiene un desvío sexual decir que ellos temen a Dios. Pero no es cierto. No tienen, no conocen el temor reverencial a Dios. Porque el temor a Dios, dice la Escritura, es aborrecer. Y póngale atención, el temor a Dios es aborrecer, es despreciar, es rechazar, dice, el mal. Lo que es mal ante Dios, lo que es malo ante Dios, la Biblia dice, aborrécelo. El temor a Dios hace que yo aborrezca el mal. Luego dice también que aborrezcas la soberbia. Ay, pero ¿cómo? Entre los cristianos no hay eso. Oh, sí, yo conozco mucha gente que se llaman hijos de Dios y que temen a Dios y que hablan del Señor, pero tienen soberbia y arrogancia en su corazón. No tienen corazón humilde de sometimiento al Señor. El temor a Dios es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia. Y pongan atención a lo que dice más el versículo. El mal camino. El mal camino. ¿Cuánta gente sabe que lo que están haciendo está mal? Pero ellos quieren justificarlo. No tienen temor a Dios. No tienen temor al Señor. Y luego dice, y la boca perversa aborrezco. En la gente que no es del Señor, uno sabe que todas estas cosas que están ahí, estas características, las tienen. Pero entre los que se llaman redimidos, duele decirlo, no hay temor a Dios. Porque no se enseña, porque no se aclara lo que dice la palabra de Dios. El temor a Dios es aborrecer el mal, aborrecerlo, rechazarlo, aborrecer la soberbia, aborrecer la arrogancia, aborrecer lo que es mal camino, le parezca bien a fulanito, no le parezca bien a sutanita. Eso yo aborrezco el mal camino y la boca perversa. La aborrezco. Eso es parte del temor a Dios. La boca perversa. ¿Cuánta gente hay? Se llaman redimidos, pero tienen una boca que Dios dice, la aborrezco. ¿Usted se ha puesto a preguntar si en su corazón hay temor a Dios bíblico? ¿Hay temor a Dios en nuestros corazones? ¿El bíblico, el de la palabra de Dios? ¿Lo tenemos? ¿O simplemente estamos jugando? Diciendo que sí de aquí de la cabeza, pero el corazón está lejos de Dios. A esos aborrece el Señor, porque tienen un mal camino y tienen una boca también perversa. Y algo más. Dice ahí mismo el versículo 14, conmigo está el consejo y el buen juicio. Cuando hay temor a Dios en nuestro corazón, Dios nos capacita de una sabiduría por encima de la que pueden dar universidades, colegios, experiencia de vida. Es la sabiduría de Dios. Es la sabiduría de Dios. Y dice que en ese temor a Dios viene la sabiduría y ahí es donde viene el consejo. Está el consejo y el buen juicio. El buen consejo está cuando una persona teme a Dios, vive así con ese temor al Señor, no solo como disciplina, sino que ha dejado que Dios ponga por el Espíritu Santo ese temor santo en nuestro corazón. Entonces tendremos consejo, tendremos un buen juicio, somos inteligentes y algo más, tenemos del poder de Dios fluyendo en nuestra vida. Por eso es tan importante vivir bajo el temor a Dios. Hay gente que no lo quiere y los demonios incitan a muchos a que no le hagan caso a eso.
Es más, cuidado, usted me cambia de página, quédese ahí, porque si usted va a cambiar de página fue que los demonios le dijeron, hazlo, no escuches eso. Pero es la palabra de Dios, el temor santo a Dios, el temor a Dios es aborrecer el mal, la soberbia, lo dice la Escritura. Ahora, cuando hablamos de estas cosas, decimos, tengo que revisarme yo. ¿Tengo yo temor bíblico? ¿Tengo el temor bíblico en mi corazón? ¿O solamente tengo un temor como enseñanza de hombres? Nada más. No, tiene que haber un cambio en nosotros. Tiene que haber un cambio. En el libro de Génesis, capítulo 22, versículo 11 al 12, habla de Abraham, el patriarca Abraham. Y habla de que él tenía temor a Dios. Pero quiero aclarar algo porque aquí han dicho cosas que no están en la Escritura. Leamos capítulo 22 de este hombre que teme a Dios. Verso 11 a 12. ¿Usted se acuerda? El trasfondo de esto dice, el contexto dice que Dios le había pedido, Dios dice, agarra a tu hijo, llévalo al monte y sacrifícalo. Oiga, eso está, ¿cómo es eso? ¿Por qué? Dice que él y el hijo, Abraham y el hijo, y sus siervos, sus criados, tomaron unas asnas y se fueron hacia el monte que Dios había dicho. El mismo monte donde mi Jesús murió siglos después por usted y por mí. Pero ¿por qué Dios le pide eso? Es que lo normal de muchos, es que Dios quería probar qué había en el corazón de Abraham. De verdad, Dios no lo sabe todo. Porque Lucas 16, verso 15, dice que Dios, el Padre eterno, Dios, conoce todo lo que hay en el corazón de los hombres. Entonces, ¿por qué aquí decimos que es que Dios quería conocer el corazón? No lo podía conocer Dios. Dios no es todopoderoso. Así que hay algo que está mal explicado. Abraham toma a su hijo y sus criados y cuando llegan a un lugar dice, ustedes se van a quedar acá, le dice a los criados, pero mi hijo y yo vamos a subir al monte, vamos a ir ¿a qué? A adorar. Pero está mintiendo. Iba a adorar porque con el sacrificio se estaba haciendo la voluntad de Dios que Dios se lo estaba pidiendo. Y Abraham sabía que aunque él sacrificara a su hijo, Dios lo resucitaría porque le dice a sus criados, y nosotros después de haber adorado, volveremos, tanto padre como hijo. Entonces, él sabía que aunque lo sacrificara, Dios lo resucitaría. Porque ahí había algo ahí detrás de todo esto. Le voy a contar lo que he leído, porque dice, entonces el ángel del Señor le dio voces, le gritó desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham, cuando ya lo iba a sacrificar. Porque se acuerda que el muchacho dijo, ¿y dónde está el cordero? ¿Dónde está? El Señor se va a el Eterno se va a proveer para ello. Había algo en Abraham que Dios también lo sabía. Era una convicción de que aunque él sacrificara a su hijo, Dios lo resucitaría. Pero había algo detrás de, digámoslo así, entre comillas, bambalinas. Y se lo voy a explicar para no alargar mucho el tiempo. Habían seres celestiales fieles a Dios, entre esos el ángel de Dios, que no es Jesús, como algunos quieren suponer y presentan, que Jesús es el ángel de Dios. No, no, no. Los ángeles comenzaron a decir, ¿Abraham va a sacrificar a su hijo? No creo. No creo. Yo creo que ahora después que Dios le dio el milagro de tener a Isaac, a Abraham, de ser padre de Isaac, se volvió algo especial, súper especial para Abraham. Y no, entre los seres celestiales había, digámoslo así, un rum de que Abraham jamás sacrificaría ante Dios a su hijo, aquel que él amaba y que era ante Dios su único hijo. Aunque estaba Ismael, sí, pero ese era de la carne. Es interesante que Dios le dice tu único hijo, porque hablando en el espíritu, hablando en la voluntad de Dios, Abraham solo tenía a Isaac. Pero los seres celestiales decían no, no. Entre esos, el ángel de Jehová, que no es Jesús, mi Señor. Jesús es Dios, no un ángel.
Ah, hermano, pero no me cambien la escritura porque no era Jesús. Este ángel le dice, no extiendas tu mano. Y hoy he oído a gente que dice, y Dios le dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas daño, porque yo conozco ahora lo conoce, que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Ah, Dios le dijo a Abraham, no lo hagas. No fue el ángel, no fue Dios, fue un ángel. Entre los ángeles decían, no lo hace Abraham, no lo hace, no lo hace. Y Dios sí sabía que lo podía hacer. Dios lo sabe todo. Aquí parece en este texto, según algunos, Dios no lo sabe todo. Porque le dice, ahora sé. En otra versión dice, ahora sé. Y en otra más dice, ahora puedo entender que tú temes a Dios. Porque no me rehusaste tu hijo. Habla a alguien que está cerca de Dios, dice, no lo rehusó dárselo a Dios. Pero no era Dios, era un ángel. Así que entre los ángeles estaban, no lo hace, no lo hace, a que no lo hace, así, sí lo hace, no lo hace. Dios, ¿tú qué? Mi Señor le pregunto a mi Señor, tú sabías que Abraham estaba dispuesto a hacerlo, porque él sabía que tú tienes el poder para levantarlo de los muertos. Por eso le digo a sus criados, nosotros volveremos. Porque Dios tenía que cumplir su palabra, su promesa, y se lo había prometido a su amigo Abraham. El que no creía eran seres celestiales, los ángeles, ¿sí? A veces hemos dicho que, o hemos oído decir, yo no lo he dicho, que los ángeles lo saben todo, ¿no? Los ángeles no saben todo. Dios lo sabe todo, aleluya. Y aquí el ángel dice, ahora conozco, ahora ya conozco. Es título personal. A veces pasan cosas alrededor nuestro y no sabemos qué están pasando, como Job. Job creía que era Dios quien lo estaba castigando. Y él no entendía, no sabía que era un asunto que el diablo había venido a pedirlo a Dios para hacerle daño. Pero Dios lo tenía cercado. A veces nosotros creemos que Dios es el culpable de que la casa se cayera, que estaba junto al río, y decimos, Dios me hizo esto, Dios me hizo el otro, perdón. No conocemos qué hay detrás de bambalinas. Aquí habían seres celestiales que decían, no lo haces, no lo hace, Abraham no sacrifica. Y Dios dijo, sí lo hace, que no, que sí. Dios lo sabe todo. Y él respondió, heme aquí, dijo Abraham, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas daño, ni le hagas nada. En otra versión dice, ni le hagas daño, porque ahora conozco, dice otra versión. Aquí dice, porque ya conozco que temes a Dios. No dice que me temes. Ahora conozco que temes. Ve, Dios tiene que probar que hay en mi corazón para él saber que hay en mi corazón. Perdón, ¿qué clase de Dios es el que usted cree? Porque el Dios de la palabra, que es el Dios que yo creo, él lo sabe todo. No está mi palabra, no está mi pensar ni mi palabra en mi boca. Y ya tú lo sabes. Él lo sabe todo. Antes de que usted lo piense, ya lo sabe todo. Él es Dios. Por eso la fe de muchos es tan endeble. Porque creen en un Dios que tiene que agarrarlo a uno y castigarlo o pasarlo por un horno de fuego para ver si él tiene que llegar a conocer si yo lo amo o no lo amo. Ese no es el Dios de la palabra. Oh, mi Señor sabe. ¿Qué le dijo Pedro al Señor? Tú lo sabes todo. ¿Se acuerda cuando le dijo, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Él lo sabía. Jesús lo sabía, que quería oír a Pedro decirle, te amo. No era porque Jesús quería saber qué había en el corazón de Pedro, no. Ya el Señor lo sabía. Él sabía de antemano quién lo iba a traicionar. Él sabía de antemano que lo iban a dejar. Él sabía de antemano que iban a ser restaurados 11. Porque uno
no quiso ser restaurado. No, es que estaba ya determinado que él se perdiera. No, cualquiera pudo haber sido. Pero ese uno no quiso. Le dio remordimiento, como le da a muchos. No arrepentimiento, que estoy muy arrepentido de lo que yo he hecho. Pero no le da arrepentimiento. El arrepentimiento es caminar para allá. Estaba caminando para allá en pecado, ahora voy a caminar para allá, sometido al Señor. Es diferente el remordimiento. Judas tuvo mucho remordimiento, pero devolvió la plata, remordimiento. Hay gente que por remordimiento llora, tiene lágrimas hasta de cocodrilo y hace cosas, pero después se ve que no se ha arrepentido. ¿Cuánta gente hay que ha pecado delante de Dios, pero tiene remordimiento, pero no arrepentimiento? Y de eso tampoco se habla hoy mucho. Es que si se habla de eso, no, lo tildan a uno de raro. Entonces hay que hablarles. Todos tenemos ciertos errorcitos, arregle eso y siga. No es así. Hay que arrepentirse. Pedro les dijo a los judíos, arrepentíos y convertíos. Hay que convertirse a Dios para que vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. Y Él envíe a Jesucristo, a quien os ha sido anunciado. Entonces aquí hay algo interesante. No era que Dios quería conocer. Cuando usted lee en la Biblia, porque Dios quería saber qué había en el corazón de ellos, no era Dios. Eran ellos que necesitaban conocer qué hay en el corazón. A veces pasamos luchas y pruebas y no sabíamos que había algo tan malo en nuestro corazón que necesitamos ser confrontados y arrepentirnos y someternos a Dios para que el Señor nos lave de pecados. David decía, líbrame de los errores que a mí me son ocultos. Hay cosas que yo no sé. Dios las sabe. Dios sabe todo. Aleluya. Pero Dios aquí le muestra algo a los ángeles. Ven que Él es mi siervo. Igual que con Job. Satán, mira mi siervo. ¿No has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él, recto, temeroso, apartado del mal. Un montón de características que debemos tener. Y si no sabe dónde está en el libro de Job. Lea el verso 1 al verso 4. Al verso 6, léalo. Y se va a dar cuenta de la característica de un hombre que camina con Dios. Apartado del mal, recto, temeroso de Dios. Porque vive cultivando el temor a Dios. No es una disciplina, es más que una disciplina. Es un ministrar que Dios nos da para caminar y agradarlo a Él. Ahora, los ángeles muchas veces dicen, no. ¿Se acuerda con Pedro? Satán te ha pedido, dice el Señor. Pedro, el Satán te ha pedido para zarandearles. Pedro hablaba mucho, ¿verdad? Y él era muy osado. Y el diablo como que le agarró la mira a él, dice, este puede ser el escogido para negar. Pero no, era otro, porque cuando aquel otro comió en la cena del Señor, la comió mal, la comió con corazón sucio. Cuando usted vaya a comer la cena del Señor, participar de la cena, participe. Pero es que no estoy bien con Dios, arrepintámonos y busquemos que el Señor nos limpie con su sangre, pero participemos de eso. A Pedro lo quieren zarandear. A ver, ¿de qué estás hecho? Dios sí sabía, porque Él dice, yo he orado por ti para que tu fe no falte y seas restaurado. Y al ser restaurado, consueles a los demás. El Señor sabía lo que había en el corazón de Pedro. El Señor sabía que Pedro no lo iba a dejar. Así que aquí lo que hubo en el trasfondo fue que los seres celestiales opinaban que no, que Abraham no lo iba a sacrificar, pero sí lo hizo. Y usted ya sabe la historia. Ahora, en Proverbios capítulo 10, verso 27, la escritura dice, el temor de Dios aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. Note esto aquí. El temor de Dios aumentará los días. Otra versión dice, el temor a Dios aumentará los bienes. Bienes bien habidos. El temor a Dios aumentará los bienes. Queremos que Dios nos bendiga, que nos ayude, que nos prospere. Mantengámonos en el temor a Dios, el temor bíblico. Ya usted se acuerda cuál era. Y dice, mas los años de los impíos serán acortados. ¿Por qué hay tanta gente que está muriendo antes de tiempo?
Sí, digo así, porque es la verdad. Hace años yo recuerdo que decían, cuando mis hijos me entierren, decían muchos papás. Hoy es al revés, son los padres quienes están enterrando a los hijos. Y cuando uno ve el trasfondo de muchos de esos hijos, muchos de esos, no todos, muchos de esos, es que dejaron a Dios, dejaron el temor a Dios. Voy a decir algo que suena raro, pero si usted está apartado del Señor, vuelva al Señor, arrepentámonos y volvamos al Señor. Sometámonos a su señorío, porque de lo contrario eres un impío. ¿Y qué dice con los impíos? Sus días serán acortados. Y no me cambie de página, ¿qué dice ahí? Mas los días de los impíos serán acortados. Y dice algo más. El temor del Señor, dice esta versión, la Biblia de las Américas, dice, el temor al Señor multiplica los días. Ya no solo vienen, no solo los días de bendición, mas los años de los impíos serán acortados. He visto gente que tal vez no se ha muerto, pero en su cuerpo y en su rostro se le ve la oscuridad del pecado, cuando pudimos haber tenido luz y bendición. Es que el temor a Dios, qué lindo es. El temor a Dios lo llena a uno de vida. El temor a Dios le llena a uno de paz, de gozo. El temor de Dios llena mi casa, llena su casa, llena nuestra familia. Gloria al nombre del Señor. Aleluya, aleluya. Dice Proverbios, vamos a buscar capítulo 14, versículo 26, dice. En el temor a Dios está la fuerte confianza, y esto me gustó en esta versión, y esperanza tendrán sus hijos. En el temor de Dios está la fuerte confianza. O sea, cuando papá y mamá viven bajo el temor a Dios sobre sus hijos, ¿qué habrá? Esperanza. He visto, más bien al revés, hijos que tienen el temor a Dios. Y por ese temor a Dios de uno de sus hijos, hasta los papás son bendecidos. Porque no quieren nada con Dios, no viven el temor a Dios. Y Dios les da algo, esperanza. En algún momento ellos logran, bueno, mi hijo, el Dios que cree mi hijo o mi hija, ese nos va a ayudar. Cuando son los padres, los hijos están confiados. Saben que sus padres son gente, como yo he oído, es que mis papás son gente de por derecho de Dios. Y eso a ellos les da una confianza, una esperanza. Los bendice. Qué bello eso. Estamos en el temor a Dios, que nuestros hijos sientan esa paz, ese gozo, esa bendición. Estamos cultivando el temor a Dios. Sí, sí, usted me está escuchando bien. En el libro de Salmos, versos 18 al 19, 33, 18 al 19, Salmos 33, 18 al 19, la escritura dice, he aquí el ojo de Dios, oiga esto llama la atención, he aquí el ojo de Dios sobre los que le temen. La mirada, dice otra versión. O sea, le llama la atención a Dios, porque Dios en todo lado está. Todo lo ve. Pero aquí hay algo que a él le llama la atención. Le llama los que le temen. A Dios le llama la atención aquellas personas como usted y como yo que estamos buscando temer a Dios cada día. Y dice, he aquí el ojo de Dios sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para mirar sus almas. Para librar sus almas, de la muerte y para darles todo en tiempo de hambre, en tiempo de necesidad. Él no nos deja. En tiempo de lucha, Él no nos deja. En tiempo de necesidad, Él nunca nos deja. Yo lo sé por 47 años que he buscado caminar con Él. Dos cosas tiene Él. Le llamamos la atención porque le tememos. Y dice, y esperamos en su misericordia. Le puedo decir que en mi casa esperamos en su misericordia.
Y sabemos que la atención de Dios está sobre nosotros. Sé que en su casa, usted que está buscando cada día cultivar el temor a Dios, los ojos de Dios están sobre usted. Usted que espera en su misericordia. Pero dice que Él viene a librar nuestras almas. ¿De quién? De la muerte. ¿Cuántas veces habrá buscado la muerte tocarnos a usted y a mí? Alguien hizo algo, buscó hacernos un daño. Pero como usted y yo le tememos a Dios, Dios nos libra de eso que es muerte. Aleluya. Y para darnos, dice, vida, para darnos vida en medio del tiempo de hambre, de escasez. Sí, pasamos luchas, pasamos tiempos de escasez, pasamos tiempos de aflicciones, pero hay algo que Él promete. En medio de eso, por eso dice la Escritura, muchas serán las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo va a librar el Señor. Aleluya. Dice, pero, y para darles vida, darnos vida, darle vida a mi corazón, darle vida a mis riñones, darle vida a mi cuerpo, a mi cerebro, a mis ojos, darle vida a los suyos, darle vida a sus oídos, darle vida en medio de hambre, en medio de situaciones difíciles, librar sus hijos, librar la familia, que nos haga justicia en medio de tiempos difíciles, que nos abra puerta cuando ya no vemos ninguna abierta. Eso es darnos vida en medio de tiempo de hambre. Sí, sí, darnos vida en medio de tiempo de hambre. El Salmo 147, para avanzar, verso 11, la Escritura dice, en cambio el Señor le agrada la gente que lo respeta. Otra versión dice, al Señor le gusta la gente que le teme, los que confían en su fiel amor. Hay algo que hemos aprendido y es algo que tengo metido en mi espíritu y en todo mi ser. Su amor eterno es fiel. Su amor eterno, aleluya. Siento su presencia fluyendo en su casa también. Al Señor le agrada, usted al Señor le agrada que le respete, que le tema. Ese temor reverencial. Que busquemos reverenciarlo para caminar en pureza, para caminar agradándolo a Él. Los que en Él confían en su fiel amor, eso al Señor le agrada. Eso. Confiemos en su fiel amor, Él no nos va a dejar. Respetémoslo, honrémoslo, honrémoslo. Pero algo más, dice la Escritura. El Salmo 31, verso 19. La Escritura dice, tú reservas, tú reservas grandes bendiciones para los que te honran. La otra versión dice, otra de las versiones que leí, dice, tú tienes guardado algo abundante, tú tienes cosas abundantes, bendiciones para los que te temen. Oiga esto, las preparaste a la vista de los seres humanos, o sea, delante de muchos Dios te va a exaltar y va a mostrar que tu temor santo, el cultivar el temor santo todos los días, Dios nos va a honrar delante de esas personas. Leámoslo de nuevo. Tú reservas grandes bendiciones para los que te honran, no solo en el cielo, aquí. Y luego dice, las preparaste a la vista de los seres humanos para los que encuentran refugio en ti. El refugio de su alma y el mío, el refugio de su familia y el mío, es Dios Todopoderoso. En medio de la sequedad, en medio de la lipidia, en medio de la bendición, en medio de todo, Él es nuestro refugio. Y dice, las preparaste, o sea, no, a vista de todos. Cuando Dios hace algo con usted, lo va a hacer en público, bendito, lo va a honrar en público. Cuando Dios quiere bendecirlo, se lo va a hacer. Y todos tendrán que decir, es porque le teme a Dios. El fruto, cultivemos el temor a Dios. En Segunda de Crónicas 16, verso 9, dice la Escritura, porque los ojos de Dios
contemplan toda la tierra. Es que me impresiona que Dios, en ese puntito de toda la Vía Láctea y de todo el universo y de todos los universos, en ese puntito, Él tenga sus ojos puestos sobre toda la tierra, porque los ojos de Dios contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de aquellos que tienen corazón temeroso, dice otra versión, o corazón perfecto, consagrado para con Él. Si alguien teme a Dios, no va a vivir en el pecado, no va a buscar ni reírse del pecado, no va a andar con eso, va a buscar reírse con el Señor y amarlo a Él. Por eso decir, ay, yo temo a Dios, ay, yo le temo a Dios, no. Usted no conoce el temor reverencial. El temor reverencial provoca en nosotros tener un corazón para Dios. Y cuando tenemos un corazón para Dios, yo lo sé, Él manifiesta su poder a través nuestro. Hace unos días hablé con un señor que me llama y me dice, don Jorge, quiero testificarle. Y le digo, ¿de qué me vas a testificar? Yo pedí oración porque tenía cáncer en el pulmón. Y usted se acuerda, dice, yo le mandé una letra, sí, y yo lo busqué entre todos los mensajes que me piden oración. Y recuerdo que esa noche, cuando él me habló, él me habló, me pidió la petición, mi corazón fue gemir delante de Dios por él. Y le dije, Señor, sánalo y muéstrale tu poder. Porque aquí dice, porque los ojos de Dios contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Y pasó el día. Recuerdo esa oración. Hace unos días me llama y me dice, don Jorge, me están dando de alta. Decían que yo tenía cáncer en el pulmón, decían tantas cosas. Y yo me acordé, dice que ustedes tienen un grupo de oración y que ustedes oran. Y dice, y esa noche que yo le pedí esa petición a ustedes, yo comencé a sentir un alivio en mis pulmones, respiraba mejor, me sentía diferente. Ya la molestia no era igual y el día siguiente pasó y fue diferente y fue diferente. Y dice él, yo le digo a mi familia, Dios manifestó su poder. Aquí está. Dios está mirándolo a usted y a mí. Y nos está mirando para decir, yo quiero manifestar mi poder en ti. Cultiva el temor santo. No, es que yo duro 20 horas orando. Gracias a Dios porque puede orar 10, 20 horas delante de Dios. Pero oración sin temor a Dios no es oración. Tenemos que cultivar, volver a cultivar el temor santo delante de Dios. No es posible que seamos como la iglesia de la Odisea. Un pie en el mundo y otro que en Cristo. Mentira, los dos están en el mundo. Porque eran tibios. Lo vomitaré, dijo el Señor. Eran pobres, desventurados, desnudos estaban. Los avergonzaban los demonios. Pero se llamaban iglesia. Para los últimos tiempos vamos a estar viendo dos clases de iglesia del Apocalipsis. La de Filadelfia, la del amor. Se va a mostrar, se va a crecer en el amor, porque el temor santo provoca amor santo. Y la otra es la de la Odisea. Pobres, ciegos, desventurados, aunque digan que son ricos, que tienen esto, que tienen lo otro, pero no tienen temor santo. Hay un pasaje que dice, en aquel día muchos dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios. Señor, Señor, en tu nombre hablamos hasta nuevas lenguas. Y el Señor se volverá y le dirá, yo no los conozco. Yo no los conozco. No los conoce porque no tienen temor santo, porque no tienen comunión con el Señor, porque no caminan con Dios.
porque no lo honran diariamente. Hay gente que honra a Dios solo el domingo cuando va a la reunión. Pero el 24/7 que hay que honrar a Dios, hay que temer a Dios. Y ya lo leímos, aborrecer el pecado, en otras palabras. Aborrecer el pecado y todo lo que sea demoníaco y todo lo que sea de este mundo para apartarnos de la sincera fidelidad a Dios. Me duele decirlo que hay un espíritu de encantamiento que ha golpeado a muchos que no tienen temor santo. Los está golpeando y los ha ido sacando de la sincera fidelidad a Cristo por seguir doctrinas erradas, deseos sexuales desviados, por seguir la inmundicia del pecado. Olvidaron el temor santo. Y quiera Dios que su Espíritu Santo en este momento le hable a su corazón para volver a cultivar el temor a Dios. ¿Y cómo lo hago? ¿Cómo vuelvo a cultivar el temor a Dios? Número 1, volvamos a humillar delante de Dios. Volvamos a orar. Volvamos a arrepentirnos de nuestros pecados. A confesarlo, no con remordimiento, sino a arrepentirnos, no más. Dice que si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, dice, se humillare y confesaren sus pecados, se volvieren de sus malos caminos y oraren. Yo, dice el Señor, perdonaré sus pecados, sanaré su tierra, sanará nuestra casa, sanará nuestra familia, sanará nuestras finanzas, sanará nuestro corazón, sanará nuestra mente, quitará el orgullo, la altivez, la arrogancia, la amargura, la falta de perdón. Dios nos ayude. Necesitamos volver a cultivar el temor santo a Dios. Metámonos de nuevo con su palabra. Dejemos a un lado tanta basura que nos han puesto para que nosotros no tengamos temor santo delante del Señor. Cultivémoslo. No es solo tenerlo, es cultivarlo. Y otros verán en usted y en mí ese temor santo a Dios. Y Dios nos va a bendecir con tantas bendiciones a los ojos de otros. Bendito sea el nombre del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, haz que tu temor santo ministre en cada corazón que me ha oído. Es la palabra tuya, Dios. Ministra arrepentimiento, ministra amor de Dios, ministra el temor santo tuyo, Señor. Ministra el temor a Jehová en padres, en madres, en hijos, en hijas. Ministra en nietos, en nietas el temor a Dios. Ministra en este país, en los que están en autoridad, ministra el temor santo a Dios. Oh Señor, y en cada uno de aquellos que se llaman hijos e hijas tuyas, ministra el temor a Dios. En estos tiempos de tanta inmundicia, de tanto pecado, para mantenernos en pie delante de ti, necesitamos el temor santo a Dios. Ayúdanos y fluye de tu amor. Fluye de tu amor en nosotros, Señor, y en cada persona que nos ve el día de hoy. Haz que tu temor santo caiga en esos hogares, caiga en esos negocios, caiga en este país, caiga en ese hombre, esa mujer que está oyéndome el día de hoy. Y haznos crecer en temor santo, haznos crecer en ese amor por ti, mi Señor. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Que la paz de Dios sea sobre todos. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor.